Bueno, bendiciones a cada uno de mis hermanos, los estudiantes que estamos acá inscritos en lo que es el Instituto Bíblico Bautista Sola Escritura. Mi nombre es José Alexander Roque y somos parte de lo que es el cuerpo de maestros del Instituto Bíblico Bautista Sola Escritura. Y como anteriormente estábamos mencionando en los grupos, es muy importante dar la facilidad a los estudiantes de estas materias, debido por compromisos ya sea de trabajos laborales que le es muy difícil poder estar en lo que es en vivo. Estas clases van a estar grabadas. Ahora, lo que vamos a ver ahorita es una clase muy importante que habla acerca de la historia de la iglesia. Esta es una de las clases que es muy decisiva para la formación académica de cada uno de los estudiantes y porque para que comprenda de una mejor manera lo que es esta materia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver acerca de lo que es esta materia? Bueno, en esta materia vamos a tener una introducción de la materia de lo que es historia de la iglesia. Vamos a conocer cuál es el objetivo general de esta materia. Vamos a conocer el objetivo específico, los objetivos específicos que van a llevar al objetivo general. Vamos a ver cuáles van a ser los conocimientos que vamos a tener que adquirir en esta materia. Y la historia en sí de la iglesia lo vamos a dividir por 6 periodos importantes: la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial y la iglesia medieval. Durante esos periodos vamos a estar viendo lo que es este desarrollo de esta materia que es historia de la iglesia. Estamos viendo la iglesia medieval, la iglesia reformada, la iglesia moderna. Todo lo que surgió, el contexto histórico de la iglesia, por qué surgió y qué es lo que llevó a esto, todo eso vamos a tener que estar discutiendo en esta materia. Anteriormente, como le he explicado, la iglesia apostólica, vamos a estar hablando de la iglesia apostólica, vamos a estar hablando de la iglesia imperial, vamos a estar hablando de la iglesia medieval y vamos a estar hablando de la iglesia reformada y la iglesia moderna, la iglesia contemporánea. Ahora, como objetivo general, esta materia, busca adquirir los conocimientos fundamentales sobre la historia de la iglesia en cuanto al entorno histórico, político, social, geográfico y religioso. Durante estas facetas vamos a estar estudiando lo que son estos periodos de acuerdo a su entorno histórico, político, social, geográfico y religioso. Cuando estamos hablando de entorno histórico, vamos a estar hablando de acontecimientos importantes que se desarrollaron durante el lapso del periodo desde el inicio de la iglesia, cómo ha venido continuando durante todo este tiempo, el entorno político, cuáles son algunas situaciones que vivieron lo que son los cristianos, conforme a algunos principios o más que todo, digamos, algunas leyes que había o regían en aquel entonces. Y de igual manera lo social, lo geográfico y lo religioso. De todas estas facetas vamos a estar viendo poco a poco lo que son dentro de cada etapa de la iglesia, así como los principales personajes, lugares y eventos que surgieron acerca de este momento, en estos momentos de la historia de la iglesia. Ahora, para llegar a esto, es para ver el progreso hasta dónde hemos llegado como iglesia, desde dónde hemos comenzado y cuál ha sido el problema que estamos hoy en día de cómo se ha ido por otro rumbo. Vamos a ver los objetivos específicos, identificar cada una de las etapas de la iglesia, de los que nosotros vamos a estar viendo, reconocer los aportes históricos, teológicos que se han obtenido a través de los tiempos. Es muy importante conocer la historia dentro de lo que es la iglesia, porque a través de ellos conocemos lo que son los aportes tanto históricos, lo que vino a suceder, lo que ha venido durante, por qué hacemos lo que estamos haciendo, las diferentes ramas o denominaciones y teológicos, algunas doctrinas que a través de la historia han venido aportando grandes teólogos y hasta el día de hoy algunas han sido acuñadas y otras no han sido acuñadas. De igual manera, utilizar los conocimientos adquiridos en esta materia para el beneficio del ministerio que Dios dará a cada alumno. Esto queremos, mis amados hermanos, que esta materia sea para una ayuda
a la expansión de su cosmovisión, de entender cuál es el papel real de la iglesia, cómo se ha venido formando la iglesia y cómo a través de los tiempos posiblemente vemos y estado observando de cómo la iglesia ha venido perdiendo grandemente lo que son estos. Ahora, otro objetivo específico que vamos a ver es aprender las enseñanzas que sirven para acrecentar nuestra fe, para dar que nuestra fe sea viva y eficaz. Estas enseñanzas producen en nosotros, mis amados hermanos, algo profundo de cada uno que va a poder producir. Así que, mis amados hermanos, es un privilegio poder estar parte de lo que es esta materia de lo que es materia de historia de la iglesia. Ahora, vamos a ver de igual manera lo que son la otra parte de los conocimientos y habilidades que vamos a adquirir. Al finalizar el estudio y consideración de los contenidos programáticos que vamos a estar desarrollando, los estudiantes estarán capacitados para desarrollar los siguientes conocimientos. Ver la continuidad de la iglesia desde el periodo apostólico hasta la reforma. Desde ese periodo, desde el periodo apostólico de la iglesia hasta el periodo de la reforma, allá por los siglos XVI, alrededor de ese tiempo, vamos a estar viendo los acontecimientos que desarrollaron todo ese periodo y de igual manera conocer el desarrollo distintivo de conceptos teológicos y su influencia en la iglesia. A través de la historia hemos venido viendo hombres que han visto lo que es la doctrina, la teología, y se han visto, mis amados hermanos, enredados en algunas herejías, y cómo a través de la historia nosotros vamos a ver cómo estas personas fueron altamente criticadas por la Iglesia Católica Romana, por la Iglesia Protestante. Vamos a ver algunas herejías que surgieron, algunas doctrinas que se adoptaron de una mayor comprensión de la deidad de Cristo, de una mayor comprensión de la neumatología, del Espíritu Santo y de la teología propia de Dios mismo. De igual manera, vamos a ver la extensión de la iglesia en América y saber el papel que ha desempeñado durante esos tiempos. Si en verdad estamos cumpliendo con el papel que nosotros deberíamos de cumplir como iglesia. Y que los alumnos investigan más profundo sobre este tema, ya que en este material dice, solo hacemos un acercamiento a lo que nos parece más importante, aquello más importante. Sin embargo, el estudiante está libre para poder adquirir conocimientos más acerca de lo que es la historia, de lo que es la iglesia, cómo ha venido. Ahora, como introducción, vamos a ver esta parte para poder adentrarnos en sí a la materia. La historia de la iglesia generalmente lo vamos a abarcar en tres grandes periodos, que son el periodo del Imperio Romano, la Edad Media y el periodo moderno. El periodo del Imperio Romano se caracteriza por el tiempo de la persecución. Tenemos que reconocer que en ese lapso de tiempo encontramos a los mártires, personas, los primeros cristianos, los padres de la iglesia, las controversias y la cristianización del Imperio Romano. En ese momento estamos viendo que políticamente a quien se vendría o a quien se daba culto nada más era el César. Él era el Dios. Y aquel que no veneraba al César, ese era martirizado, era secuestrado, era torturado. Y en esto encontramos, mis amados, que vemos cómo algunos hombres decidieron mejor dar su vida, declarar en verdad en aquellos tiempos que ellos creían que Jesús es el Señor. Ahora bien, en esta trayectoria, los cristianos estaban declarando que Dios es el Señor. Y cuando uno se bautizaba, era prácticamente estar sellando su boleto a la muerte, estar declarando que Jesús es el Señor. Bueno, actualmente nosotros vemos que nosotros vemos cómo las iglesias van, hacen el sacramento del bautismo o confiesa con su fe que yo creo en el Señor. Pero sin embargo, en aquel entonces hacer eso era como firmar el acta de su muerte, de mi muerte. Entonces, durante ese periodo del Imperio Romano fue un periodo muy fuerte para los cristianos, pero además de ser fuerte,
también fue un periodo de mucho avivamiento de parte de los apóstoles, de parte de las iglesias, porque era el comienzo de lo que denominamos la cristiandad, era el comienzo de eso. De igual manera encontramos la Edad Media, que se caracteriza por el surgimiento del papado. Vamos a encontrar cómo pasó la iglesia perseguida a hacer que la cristiandad sea la religión primordial de un imperio, del imperio romano. Y de igual manera vamos a ver acerca de lo que son la Santa Inquisición en aquel entonces, en la Edad Media, los movimientos monásticos, el islamismo y las cruzadas. De igual manera tenemos el imperio moderno, que se caracteriza por la reforma protestante y el crecimiento de las iglesias protestantes. Lo que surgió, por qué surgió la reforma protestante, qué llevó a la reforma protestante y cómo estamos nosotros hasta el día de hoy. Esto es lo que vamos a ver. Lo vamos a dividir por tres periodos importantes: el periodo del Imperio Romano, Edad Media y el periodo moderno. Ahora, vamos a comenzar con la primera periodo, la Iglesia Apostólica. Esta iglesia apostólica nació o creció o se desarrolló, mejor dicho, durante una de las fiestas de los judíos. Y hay que ver primero qué significa iglesia. Y este viene del vocablo kahal, que significa congregación. Ese en hebreo, congregación. Y del griego eclesía, que significa asamblea o congregación de igual manera. En la Septuaginta de igual manera lo traducen de esa misma manera. De aquellos que Dios ha llamado de las tinieblas a la luz admirables. Es decir, si queremos darle un concepto más propio, queremos decir llamar afuera. La iglesia, estamos diciendo, aquellos que son llamados de afuera. Y ahora la palabra iglesia es usada 114 veces en el Nuevo Testamento. Tenemos que reconocer esto. Primero, la iglesia, aquellos que son llamados de afuera, aquellos que son llamados de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. Ahora bien, ¿cómo inició esta iglesia de Pentecostés? En este movimiento, en esta fiesta que estaba ahí, pero que algunos le dan más realce a la palabra Pentecostés, pero solamente fue una fiesta que ocurrió en ese momento. Pero lo que ocurrió más en ese momento, que sobre todas las cosas, es la llegada misma del Espíritu Santo. Ahora, la Iglesia de Cristo se fundó como un movimiento mundial. Sabemos que es más que eso, como un movimiento mundial, debido a que ha afectado a cada una de las regiones de todo el mundo. En el día de la fiesta de Pentecostés, en ese momento, que Pentecostés era una fiesta anual de los judíos, celebraba anualmente cada año, era celebrada 50 días después de la fiesta de las Pascuas. En este momento de los 50 días después de la fiesta de la Pascua, muchos judíos, ya fueran helenistas o prosélitos, venían a Judea, venían a esa región y juntos estaban en sí esperando al Mesías. Pero sin embargo, nosotros conocemos y entendemos que Jesús mismo, por haber resucitado en la cristiandad, es reconocido como siempre el Mesías mismo, que ahora está sentado a la diestra del trono y que ahora está como el Mesías. Esto lo vemos en Levítico 23:16 acerca de esta celebración. Y cuando el Espíritu Santo, que es otra parte, vino sobre los apóstoles, les permitió hablar en otras lenguas. Eso es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta acerca del inicio. No en sí el Pentecostés, eso es una fiesta que sí lo hacían los judíos, pero en sí lo que llama más la atención es la llegada del Espíritu Santo. Y esta llegada del Espíritu Santo inicia el movimiento poderoso de la iglesia cristiana hasta el día de hoy.
y entonces les permitió hablar en otras lenguas. Escuchen, esto, como lo está escrito, citado, era una señal, el inicio o la introducción que estaba dando Dios mismo al pueblo, que Dios iba a cruzar fronteras a otros países y la lengua de otros países, ya sean medos, persas, de todas las lenguas que habían ahí, de toda lengua, iba a dar testimonio del Evangelio de Cristo. Estaba haciéndoles dar en cara al pueblo judío de que no solamente ellos iban a ser como los privilegiados de llevar la palabra de Dios, sino que también aquellos gentiles. A través de esta repartición de lengua está declarando que en todas las naciones el cristianismo iba a ser un impacto radical. Y eso lo estamos viendo hasta el día de hoy y lo sigue siendo. Y eso es una señal de lo que estaba dando. Es por eso que el Espíritu Santo, el Evangelio, iba a cruzar frontera y esa introducción de hablar en nuevas lenguas era algo impresionante. Y es así como iba a iniciar esto. Iba a iniciar lo que es este acontecimiento que iba a impactar no solamente a los judíos, no solamente a los que estaban aquí, sino que también a todo el mundo. Algo muy importante que tenemos que ver acerca de esto. Ahora, ¿qué produjo el Espíritu Santo en esto? ¿Qué es lo que produjo? Primero vemos que les iluminó las mentes. Es por eso que vemos aquí en Juan 14, 26, perdón. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, para que tal movimiento de la cristiandad fuera explosivo en su esencia, para que tal movimiento fuera radical en expandir el Evangelio, tenía primeramente que venir el Espíritu Santo para darle la capacidad de poder dar testimonio. Y vemos acá que lo que hizo el Espíritu Santo de tantas cosas, pero una de las primordiales es que les iluminó las mentes, tal como Jesús le había dicho, el Consolador, o mejor dicho, el Paracleto, aquel defensor, aquel Consolador, el Espíritu Santo. O también lo encontramos en el Nuevo Testamento como el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre y os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Les va a iluminar la mente. Este mismo Espíritu va a dar testimonio de igual manera de Cristo mismo, porque este mismo glorifica a Cristo mismo. Y de igual manera tenemos que Él le dio poder para testificar. Y esto lo vemos en Romanos, en Hechos 1:8, ahí vamos a corregir ahí, pero Hechos 1:8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso habla Hechos 1:8. Hechos 1:8. Este lo vamos a cambiar. Hechos 1:8. Entonces, lo que estamos hablando acá, estamos hablando de que el Espíritu de Dios iba a darle la capacidad a los cristianos para que estos pudieran dar testimonio de poder. Y por eso Jesús, si recuerdan esa palabra, que ustedes harían aún obras más mayores. Específicamente, lo que está hablando acá es el poder de expandir el evangelio de la palabra de Dios. Si hay algo que tenemos que reconocer, que ni aún los ángeles mismos tienen este privilegio. Sin embargo, nosotros, como nosotros los cristianos, tenemos este privilegio por el poder del Espíritu Santo. Este es el comienzo de la iglesia apostólica, el poder que vino, sobreabundó en el Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes eran parte de sus miembros al inicio de esta iglesia? Bueno, judíos, podemos decir hebreos, helenistas, aquellos que adoptaron la cultura griega, ya que en el periodo intertestamentario hubieron muchos periodos que vinieron a conquistar el pueblo judío. Y esto hizo que los judíos adoptaran algunas costumbres. Hasta entonces, hasta el idioma mismo.
Los helenistas eran aquellos que adoptaron la cultura política o todo lo que había de los griegos, incluso su lengua. En la mayoría de los casos, en todos los casos, la mitad de la lengua de los que estaban en Judea en aquel entonces, en el primer siglo, hablaban el griego común, el griego koiné. Entonces, ellos eran helenistas. Ellos se decían que eran helenizados. De igual manera, encontramos prosélitos, personas de otra región que adoptaban la ley de Moisés estrictamente, adoptaban la ley de Moisés, cumpliendo estrictamente con todos los mandamientos, y a ellos podían ser parte de lo que era esa cultura, podemos decirlo así, esa religión en sí misma. Eso eran los prosélitos. Y de igual manera tenemos los devotos o temerosos, que vienen siendo lo mismo, aquellas personas que adoptaban todo eso. Estos eran los que eran comenzando dentro del círculo de la iglesia apostólica. Pero una de las características que tenemos que encontrar de la iglesia, además que es espiritual, ya que tenemos que reconocer que es mismo proveniente, el motor, lo que impulsa es el Espíritu Santo, es universal. De esto vamos a tener que saber que al principio se vieron que solamente eran judíos, helenistas, prosélitos, devotos o temerosos, pero que después iba a ser universal. Eso más adelante lo vamos a ver. Iba a ser invisible, iba a ser visible, iba a ser local, era local. En su comienzo estaban reunidos, todos vemos ahí en Hechos, en Hechos nos relata la historia de la iglesia y se podía ver. Hay que reconocer en esto que hay una iglesia visible, la que nosotros podemos ver, pero hay una iglesia invisible que solamente Dios la ve. Pero en esencia, lo que estamos hablando aquí es la iglesia visible, lo que nos cuenta las narraciones históricas acerca de lo que es este evento que ha ocurrido acá. Ahora, ¿cómo era el gobierno? Bueno, era administrado por los 12 apóstoles, siendo el líder Pedro como portavoz. Pedro era el portavoz, el que iniciaba lo que era cualquier debate, digamos así, el que iniciaba cualquier argumentación. Fue el primero que predicó después de la llenura del Espíritu Santo. Tenemos a Santiago, un personaje muy importante, que fue el pastor de la iglesia de Jerusalén, el pastor principal de la iglesia de Jerusalén en el primer siglo. Y la doctrina que estos acuñaron siempre y la que nosotros tenemos que estar centrados es que Jesucristo es el Mesías y que Jesucristo ha resucitado y que Jesucristo vendrá otra vez. Estas tres doctrinas son claves importantes para lo que era la iglesia apostólica en ese periodo. Jesucristo fue reconocido como la cabeza de la iglesia. Jesucristo es el Señor mismo. El término Señor que vemos acá cuando hablamos indica propiedad. Ahora, lo que estamos hablando acá es que la iglesia sí tiene una propiedad. Es la iglesia que es la iglesia del Señor, Cristo mismo. Pertenencia y autoridad. En Él tenemos nosotros que obedecer. Esto es la iglesia del Señor. Aquellos redimidos por las sangres del Cordero, aquellos que obedecen al mandato del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Y la iglesia primitiva fue fundada sobre el señoría y la deidad de Jesucristo. Eso lo veo en Mateo 16, 15, 18, 1 Corintios 3, 11. Tenemos que reconocer bien que la iglesia del Señor fue fundada y es dada a conocer que la simiente de esto, de la cristiandad, es la iglesia misma. Es Cristo mismo. La simiente de la cristiandad es Cristo mismo. La base de todo es Cristo mismo. Ahora bien, tenemos lo que es la expansión de la iglesia, lo que vamos a estar viendo,
Y vemos que aunque el Señor ya les había ordenado que llevaran el evangelio hasta lo último de la tierra, ellos habían quedado conforme en la iglesia de Jerusalén o confort, no querían moverse, sino que estaban bien ahí, se sentían bien. Pero la expansión de la iglesia se dio a causa de la persecución. Esto es parte de la historia de la iglesia. A veces nosotros encontramos momentos muy críticos en nuestras vidas, pero a veces son utilizados para mostrarnos un camino más excelente, un camino más mejor que el que nosotros vamos ahorita. Y vemos que esta persecución, la muerte de Esteban, hizo que muchos pudieran ir a predicar estas buenas nuevas en todas las regiones, tal como habíamos visto en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo. Y habla Judea, Samaria, y habla hasta lo último de la tierra. El cumplimiento de eso todavía hasta el día de hoy está. El capítulo 6 y 7 de los Hechos de los Apóstoles marca el inicio de la expansión de la iglesia. Y esto es a raíz de la muerte de Esteban. La muerte de Esteban produjo que dentro de los cristianos reconocieran que tenían que predicar el evangelio y que estaban recorriendo peligro muy grande dentro por los judíos mismos. Entonces se inició la persecución de los creyentes de la iglesia de Jerusalén y muchos fueron esparcidos hacia diferentes lugares como Judea, Samaria, Antioquía, de Siria, Damasco, etcétera. Vemos en este momento, en el capítulo 6-7 de Hechos, lo que vemos es el comienzo de la expansión de la iglesia del Señor. Había venido el Espíritu Santo, ahora comienza la expansión, tal como Jesús había dicho, que iban a recibir poder y ahora van a ser testigos de Cristo, en Judea, en Samaria, Antioquía de Siria, en Damasco, en todo. Ahora, los acontecimientos que ocurrieron durante eso fueron los siguientes. Primero tenemos a un personaje muy importante, Saulo de Tarso, que fue el instrumento relevante en la persecución. Todos conocemos a este gran personaje, que algunos argumentan que es el fundador de la cristiandad. Pero lo que vamos a dar hoy a entender es que él fue un instrumento relevante en la persecución en su época. Fue testigo del ajusticiamiento de Esteban, dando su voto para que fuera predado. Fue testigo ocular, según lo revela Hechos 7:58, 8:1, 26:10. Entonces, Saulo de Tarso, un instrumento utilizado y es muy relevante en la persecución en el primer siglo, alrededor del 33 después de Cristo. Y ahora encontramos a Felipe en Samaria. Felipe evangelizó en Samaria, y Samaria fue la primera iglesia cristiana fuera de Judea. Todos estaban en Judea, pero ahora en Hechos 8:4-8, vemos que Samaria ahora es la primera iglesia cristiana fuera de Judea. Felipe, en sí en la historia, fue el primero en poder cultivar afuera de Judea una iglesia. Algunos lo conocen como Felipe el Evangelista. Otro acontecimiento que ocurrió para la expansión del evangelio fue la conversión de Saulo. Hablamos de Saulo como un perseguidor, ahora hablamos de la conversión de Saulo. El perseguidor de la iglesia fue sorprendido en su camino a Damasco por una visión del Señor. Desde entonces se produjo un cambio en su vida, lo que trajo como beneficio la expansión del evangelio hacia los gentiles. Si hay alguien que llevó la palabra de Dios más que otros y que la hizo de una manera muy radical y que fue utilizado grandemente, fue el apóstol Pablo, que llevó hacia los gentiles en los lugares que había mucha idolatría o mucho obstáculo para predicar la palabra de Dios. Pero ese deseo ferviente
era el que lo motivaba, que el Espíritu Santo estaba en él. Siendo esta obra misionera más grande que ha existido durante esta época, la obra del apóstol Pablo fue una de las más grandes que ha existido hasta ahora y que la expansión del evangelio se debe gracias a la providencia de Dios y al instrumento de Pablo que Dios utilizó para expandir el evangelio. Esto estamos hablando de la iglesia en el primer siglo, pero también no se queda atrás Pedro en Jope, que después de la conversión de Saulo, ahora es llamado Pablo, las iglesias tuvieron una relativa paz, porque aquel que andaba buscando tras puertas, tras casas donde realizaban las adoraciones, los servicios, ahora iba a estar un poco tranquilo. Entonces Pedro realizó un viaje evangelístico por Lidia, Jope y Cesarea. Entonces él comenzó también de igual manera a expandir el evangelio, a expandir la iglesia del Señor. Y ahora vemos de igual manera la iglesia en Antioquía de Siria. Antioquía está ubicada a unos 480 kilómetros de Jerusalén hacia el norte. Era la capital de Siria, de cuya gran provincia palestina forma parte. Ahí los fugitivos cristianos daban testimonio de Jesús en las sinagogas. Muchos creyeron y al convertirse formaron una iglesia donde judíos y gentiles adoraron juntos, disfrutando los mismos privilegios. Era la expansión del evangelio que estaba dando a través del poder del Espíritu Santo que llegaba a muchas personas. Y un hecho importante es que la iglesia de Antioquía de Siria se elevó a tal prominencia, eso es muy importante que lo anoten, que ahí los seguidores de Cristo se les llamó por primera vez cristianos. Y bueno, cuando estamos viendo que eran tan devotos, eran personas que amaban al Señor de una manera extraordinaria, porque era el comienzo mismo de la cristiandad, era el comienzo mismo. Algunos comenzaron a decir cristianos. Es como de una forma de decir, ellos son de este partido político. En aquel entonces, o si lo ponemos en nuestro contexto, ellos son de este partido político, ellos son, si lo hablamos así, dentro de cultura eclesiástica, ellos son calvinistas por Calvino. Pero ahora esos son cristianos por Cristo, por el ungido, por el Mesías. Fue llamados cristianos. Eso, en Hechos 11:26 encontramos este título para nosotros. Y de igual manera encontramos a Bernabé, que fue enviado a la iglesia de Jerusalén para que investigara acerca de la iglesia ferviente de Antioquía y después de exhortarlo se fue hacia Occidente en busca de Pablo para traerlo a la iglesia donde estuvo un año. Vamos a ver el comienzo de Pablo posteriormente en la siguiente clase. Esto solamente es el comienzo de esta clase y que estábamos viendo acerca de la iglesia apostólica. No dudando que después, mis amados hermanos, podamos seguir siempre de bendiciones a cada uno de nosotros. Reconozcamos que el Espíritu Santo, como la iglesia del Señor, vino para iluminarnos. Hoy en día necesitamos que ese mismo Espíritu nos ilumine a nosotros, para que podamos conocer cuál es en verdad la palabra de Dios, cuál es la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Así que, mis amados hermanos, bendiciones. Nos vemos en esa próxima clase.